Hola, muy buenos días a todos, a los ponentes que hoy nos acompañan y también a todos ustedes, aunque no pueda ser hoy un acto presencial como acostumbrábamos, porque obviamente la pandemia y sus consecuencias es la prudencia y la conciencia, ¿no? lo que nos aconseja. Hoy venimos aquí a presentarles un nuevo informe del proyecto Genera, que el proyecto Genera, bueno, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Yo soy madre de 2 adolescentes y cada día cuando les veo allí en el YouTube mirando Auronplay, pues mi autocontención personal es recordar que mi abuela hacía la misma cara de espanto cuando veía a mi madre yendo a un concierto de los Beatles, ¿no? Entonces sí me pensó, bueno, pues es que esto es así, o sea, la incomprensión generacional es casi una constante en la historia y tenemos todos que procurarnos, para los que queremos que el pacto sea un pacto de ciudadanos, que todos seamos ciudadanos, pues que entender mejor lo que nos pasa. Lo que pasa que también es verdad que existe la sospecha, yo creo que fundada, de que lo que está pasando hoy en día es más bien un cambio de latitud más que un cambio de magnitud, ¿no? Que desde la crisis del 2008, un poco como pasó con la revolución industrial, estamos viviendo más un cambio de época que una época de cambios, que es una frase muy manida, pero que yo creo que continúa siendo verdad, y por eso se hace más necesario que nunca entender lo que les pasa a estos jóvenes, qué les inquieta, por qué se mueven, qué perspectivas ven de su futuro en un mundo que no va a ser necesariamente peor, pero sí que es verdad que la palabra seguridad, la palabra garantía es una palabra, digamos, casi ausente, ¿no? de su diccionario, sobre todo. Para entender eso es para lo que hicimos desde la Fundación Felipe González, juntamente con FEPS, un socio estratégico europeo, porque entendemos que estamos ante una generación global. El programa Genera, hemos hecho ya 4 estudios, hoy presentamos el 5º, que intenta responder a algo que está con nosotros lamentablemente cada día, que son las consecuencias de esta pandemia, cómo ha afectado especialmente a los jóvenes y además a unos jóvenes que empezaron a socializar en la otra crisis, ¿no? Y por tanto son unos jóvenes con unas vivencias tanto del mercado laboral como de su estado anímico que ha tenido mucho que ver tanto con la crisis del 2008 como con esta crisis que estamos viviendo en el 2020 y que va a seguir lamentablemente algunos años con nosotros. Para todo esto les venimos hoy a presentar este informe elaborado por 40DB y muchas de las preguntas que se suscitaron están, si quieren ver, en este vídeo que les presentamos antes de darle la palabra a Belén Berreiro para que nos cuente mejor cuáles son las conclusiones de este informe. Belén, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a la Fundación Felipe González y a la FEPS por esta oportunidad, por esta oportunidad que, como decía Rocío, ya son varios años que llevamos estudiando del proyecto Genera a los jóvenes. Y bueno, en este caso hemos hecho un estudio que es una encuesta que hemos hecho a personas de más de 16 años. Estoy tratando de compartir
en la pantalla el informe, pero bueno, si no, simplemente... aquí está, ahora, porque no me estoy... A ver, bueno, se trata, lo siento, pero no sé muy bien ahora. Vale, ahora, aquí lo tenemos, perdonad. Bien, el informe lo hemos titulado el impacto generacional del coronavirus, porque efectivamente lo que queríamos era ver qué impacto había tenido el coronavirus, en particular en una generación que ya ha sufrido una primera crisis, que es la gran recesión. Por tanto, estamos hablando de jóvenes que cuando entran en la adolescencia o salen de la infancia, están ya en sus casas oyendo hablar de la gran recesión y están ya azotados desde un punto de vista material en sus posibilidades de vida por esta gran recesión. Por tanto, es una segunda vivencia traumática en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Bien, esto, como os decía, es una encuesta que se hace a personas de más de 16 años, de 1000 entrevistas, aquí podréis rescatar los detalles técnicos. Hemos hecho una segmentación por grupos de edad precisamente para que este sea un estudio intergeneracional, no de una generación sino intergeneracional, es decir, de lo que se trata es de comparar los más jóvenes, esa generación Z entre 16 y 23 años, con la generación de los llamados millennials entre 24 y 39 y después el resto de generaciones, porque realmente solo si nos comparamos o si comparamos a los jóvenes con el resto de generaciones podemos tener una fotografía completa de cuál es el impacto de la crisis del coronavirus. Bien, y hemos rescatado 10 aprendizajes que voy a pasar brevemente, pero de forma espero que contundente, sobre ellos para que podamos luego abrir el debate, ¿no? Y como ha comentado Rocío, toda la información del informe se va a colgar en la página web de la Fundación y por tanto ya cada uno puede profundizar todo lo que quiera. Bien, el primer aprendizaje es que el coronavirus, como no podía ser de otro modo, es la principal preocupación en todas las generaciones. Esto es algo que vemos en las encuestas desde que estalla la crisis, desplaza al resto de problemas. Pero vemos también otra cosa que a mí me parece muy interesante y que me gustaría que nos quedásemos con esta idea fuerza para el debate, y es que los jóvenes, además de preocuparse por el coronavirus, se preocupan por cuestiones sociales como el cambio climático, como la igualdad de género o la igualdad social, más de lo que lo hacen otras generaciones. Yo creo que esto es un mensaje clave, es decir, tenemos una generación con una sensibilidad social que es, en un país que ya de por sí es sensible, mayor a lo que son otras generaciones. Bien, la segunda lección o enseñanza de este estudio es que los millennials, y esto en parte ya lo conocíamos, los millennials son los grandes perdedores de esta crisis de la COVID, ya fueron los grandes perdedores de la gran recesión, vuelven a ser los grandes perdedores, tanto en términos laborales, en términos económicos, como en términos educativos. Es decir, son los jóvenes los que más tienen que recortar, los que han visto recortar en mayor medida sus ingresos, los que más han visto afectados en términos de empleo, de los que más han perdido el empleo, los que han visto empeorar en mayor medida sus condiciones laborales, y esto se refleja en una serie de indicadores que recogemos en este estudio y que tiene que ver con esos recortes de gasto, con esa restricción del gasto que se han visto forzados a hacer, en parte en formación y en educación, pero también en muchísimas otras partidas de gasto. Por tanto, los millennials, de nuevo, los grandes perdedores. Bien, la tercera conclusión, que a mí me parece novedosa porque es un aspecto que no se veía en la gran recesión y por tanto creo que es un apunte muy específico de la crisis de COVID, es que esta crisis, a diferencia de la anterior, sí que está teniendo un impacto emocional muy fuerte entre los jóvenes. Aquí vemos los datos para la población general y vemos que en general los ciudadanos declaran sentirse más desanimados o deprimidos a causa de esta pandemia, pero el grupo que se siente con peor estado de ánimo son precisamente los más jóvenes, los que tienen entre 16 y 23 años.
Esto concuerda o está en consonancia con otros datos que estamos viendo nosotros que son realmente alarmantes. Estamos hablando de jóvenes que nos dicen que han empezado a fumar más de lo que lo hacen los mayores, que se sienten en estado depresivo, que están teniendo consultas psicológicas, es decir, hay un impacto emocional que no tuvo la gran recesión en la población joven y que es un impacto muy diferenciador. Bien, alguna buena noticia también hay o también nos ha dejado la pandemia. Ahora la reacción de los gobiernos, de las instituciones supranacionales ha sido mejor a ojos de los ciudadanos de lo que lo fue la de la gran recesión. Ahora se considera, los ciudadanos consideran, también los jóvenes, que hay más protección social de la que hubo en la crisis de 2008. Esto por lo menos es una buena reacción o una buena valoración de esa reacción que nos dice mucho de por qué la desafección, a diferencia de lo que ocurrió con la gran recesión, está contenida en esta crisis de la COVID. Otra buena noticia es que, pese a que el Gobierno se queda en el suspenso, cerca del aprobado, el Gobierno de España, las medidas digamos, más emblemáticas de lucha contra la pandemia, como puedan ser los ERTEs, el ingreso mínimo vital o los propios fondos de recuperación, reciben un respaldo masivo y prácticamente unánime del conjunto de la población. Por tanto, aquí hay una visión positiva de cuál es la reacción del Gobierno. Y otra buena noticia es que tanto la Unión Europea como la Organización Mundial de la Salud reciben notas relativamente aceptables de su gestión de la pandemia, quedándose al borde del aprobado, en el caso de la Unión Europea, con un aprobado por parte sobre todo de la generación de los millennials, ¿no? Por tanto, no hay una crítica virulenta como sí la hubo de manera inmediata en la gran recesión, que nada más empezó, los indicadores se dispararon, ¿no? Y el clima de desafección se disparó. Aquí no está ocurriendo, por fortuna, nada de esto. Bien, hay lecciones que sacan los ciudadanos, las lecciones no son para nosotros, es lo que los ciudadanos nos quieren transmitir, lecciones de esta crisis. La primera, y muy importante tanto para la Fundación Felipe González como para la propia FEPS, la necesidad de políticas sociales. Sabemos que España es un país muy sensible y con muchas ansias de política social. Esta crisis no ha hecho sino que reforzar aún más esta necesidad o esta visión de que las políticas sociales son necesarias, y es así en todas las generaciones. Y también otra lección muy importante, en este caso muy importante para FEPS, es la necesidad de organismos internacionales como instituciones, desde luego, que nos ayudan a combatir mejor no solo la pandemia, sino en general los problemas sociales más importantes, como pueda ser también la crisis climática. Bien, y mirando para el futuro, tenemos aquí también dos enseñanzas del estudio que no son tan optimistas, y espero que luego tanto con Felipe como con Iñaki podamos a ver si se les ocurre alguna idea para dejarnos mejor sabor de boca, porque no son muy optimistas estas conclusiones finales. La primera, con respecto al futuro, es que los ciudadanos anticipan que habrá mayor desigualdad económica y también mayor desigualdad generacional. Esto es muy importante porque si hubiésemos hecho esta encuesta hace 10 años nadie nos habría dicho que la desigualdad generacional era un problema. Y ahora no solo está la desigualdad de siempre, que las diferencias entre clases sociales, sino también esta desigualdad entre distintas generaciones. Y la última pregunta, que es una pregunta ya clásica en nuestra colaboración con FEPS y Fundación Felipe González en estos proyectos Genera, que es si los jóvenes creen que vivirán o no peor que sus padres, y que de nuevo sale una respuesta que no invita al optimismo, con esa mayoría amplia de jóvenes que creen que la calidad de sus vidas será peor de la que tuvieron sus padres. Y estas son, por tanto, las principales conclusiones, y de nuevo agradezco a FEPS y a Fundación Felipe esta oportunidad de hacer este estudio tan interesante. Pues muchísimas gracias a Belén y a 40dB, porque ya llevan unos años colaborando con nosotros con este proyecto Genera, ¿no? Y acumulando conocimiento, porque, ¿no? ante las preguntas lo importante es tener al menos la información para poder pensar y saber qué vas a proponer, ¿no? En un mundo que es tan acelerado y es tan falsamente contundente, de verdad, que te cuesta muchas veces. A mí me gustaría ahora darle la palabra a María Freitas, de FEPS, porque son unos partners con nosotros, junto a la Fundación La Caixa,
y lo son porque entendemos, no solo desde la familia progresista, sino también desde la dimensión europea, ¿verdad?, que es muy importante entender bien a estas generaciones y su relación con nuestro espacio compartido que es Europa, pero también con las instituciones europeas que, como hemos visto en el estudio, invitan esta vez, parece, al optimismo, desde luego, mucho más que la anterior crisis. Muchas gracias, María, por acompañarnos una vez más. Cuando quieras. Buenas tardes a todos y todas. Obrigada, Rocío, por darme la palabra. Empiezo con la siguiente pregunta. ¿Y después de la pandemia, está hipotecado el futuro de los jóvenes? Es en ese ciclo vicioso de instabilidad donde mi generación se ha acostumbrado a sobrevivir. La crisis ha demostrado que siempre son más dolorosas para las generaciones jóvenes que terminan regresando con demasiada frecuencia al hogar de sus padres. ¿Cómo cambiará esta crisis nuestras vidas? Si suspende el futuro de los jóvenes, ¿qué tendrán de esperar días mejores? ¿Cuáles serán los impactos futuros de estas crisis? Estas son preguntas cuyas respuestas son inciertas, al igual que el futuro de la juventud. Y por eso, estudios como el realizado 40DB, muchas gracias Belén, que a petición de FEPS y Fundación Felipe González no son solo oportunos, sino muy importantes para arrollar una mayor comprensión de cuáles son las aspiraciones y expectativas que tiene esta generación, mi generación. FEPS, como la Fundación Política Progresista Paneuropea, ya ha iniciado una encuesta de 11 países que lo busca a encontrar respuestas a estas preguntas a nivel de la Unión Europea. La FEPS cuenta con numerosos socios, pero un muy especial. Cerca de nuestro corazón es, claro, Fundación Felipe González, que ha siempre mostrado un compromiso muy fuerte con FEPS para empoderar las voces de los millennials en la agenda pública y la agenda política. Es importante contribuir para el diálogo con los millennials porque constituyen aproximadamente un cuarto del total de la población de la Unión Europea. Nuestra generación también ha sido moldada por experiencias de vida únicas. Son estas experiencias que nos definen como demografía y que también marcan nuestro compromiso político. Siendo la misión central de FEPS de salvar la brecha, esta es una generación que nosotros, como grupo de expertos, no podemos ignorar. Pienso que Belén ha ilustrado muy bien la mentalidad actual y que han mostrado los millennials como términos de expectativas, ¿no? Pienso un poco, estamos perdidos. Se acabó la época de las vacas gordas, quiebra, crisis mundial, austeridad. Mi generación ha escuchado esto demasiadas veces. Cuando algo comienza mal, siempre esperamos que sea fugaz. Sin embargo, la crisis estuvo arriesgada en el periodo histórico en que esta generación, la mejor preparada, la bien formada y muy acompañada, lucha por una emancipación digna. Tras la crisis de la deuda soberana de 2008, el futuro de los millennials tropezará con otra crisis, provocando un nuevo retroceso en el camino que hasta ahora ha seguido con muy esfuerzo, resiliencia y creatividad. Y sabemos que por la primera vez una generación vivirá peor que la anterior. Sabemos que no tendremos trabajo de por vida. Sabemos también que estamos perdiendo nuestro planeta. Sabemos demasiadas cosas malas, pero seguimos afrontando el futuro con determinación y una dosis de optimismo. Sin embargo, nos reinventamos constantemente y alimentamos el alma con causas y soluciones humanitarias para un mundo adicto a la crisis. A pesar de todos los obstáculos, mi generación vivirá peor que la anterior.
pero la lucha debe hacerse con protecciones que el Estado debe crear para quienes un día serán los cuidadores del mundo. En un momento en que Europa y el mundo están pensando, y después de la pandemia, ya comenzó a surgir nuevas medidas. Es imperativo incluir la juventud en las prioridades de la acción gubernamental. A pesar de la imprevisibilidad, tenemos algunas certezas. Las necesidades de los jóvenes cambiarán debido a los profundos cambios que vendrán. No conocemos mucho de ellos, pero ya nos estamos dando cuenta que están lejos de estar restringidos a la economía, pasando por cambios sociales, culturales y de comportamientos de nuestras formas de vida. En ese contexto, ¿qué tipo de mensajes de las generaciones más jóvenes están destacados en los estudios de millennials anteriores? Como Belén había dicho, hablemos de social. Los millennials quieren que la Europa haga mucho más para apoyar políticas de bienestar social y creen que las desigualdades deberían figurar las principales prioridades de la Unión Europea. En la encuesta Millennial Dialogue muestra que favorecen políticas que brinden una sólida red de seguridad social en tiempos de incertidumbre. 52% de los millennials cree que abordar la pobreza y reducir los problemas sociales y económicos. 83% de los millennials cree que la Unión Europea debería garantizar un salario mínimo para todos los trabajadores y 81% quiere más ayuda financiera de la Unión Europea para los niños. Y por último, 47% cree que reducir las brechas de género en salarios y pensiones es una de las mejores formas de abordar las desigualdades de género. Rocío, terminando en un mensaje positivo. Cuando se trata de la Unión Europea, la encuesta encontró que los millennials son mucho más entusiastas que lo público en general. 80% cree en el valor de la Unión Europea, desafiando un poco los temores de que la crisis termine los últimos años y ahora con la crisis COVID han rebajado el apoyo al proyecto europeo. Y termino recordando lo que está en juego. Una juventud sin horizontes es una humanidad sin presente y sin futuro. Es por tanto crucial así empoderar las voces de los millennials en la agenda pública, en la agenda política y en la elaboración de una nueva visión para el futuro en un mundo post-pandemia. Muchas gracias a Fundación Felipe González y Belén por esta nueva oportunidad de estar con vosotros a más un lanzamiento de un estudio Genera. Obrigada, Rocío. Obrigada, María, como siempre. Y yo ahora le pasaría la palabra a Iñaki Gabilondo, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros, y luego al presidente Felipe González, para que nos puedan contar un poco, yo creo, las contradicciones, ¿no?, que han puesto sobre la mesa tanto Belén presentando las conclusiones de este informe como ahora mismo María, ¿no?, que decía lo que creo que nos concierne a todos: cómo damos horizontes a estas nuevas generaciones, ¿no? Horizontes de seguridad, sabiendo a la vez que la incertidumbre es una variable que ha venido para quedarse, ¿no?, que tendremos que saber vivir con esta incertidumbre. Entonces, estas contradicciones que hemos visto son la generación más desanimada, que les está costando, digamos, mucho más, por ejemplo, que la generación de mis padres. Estamos viendo que creen que su futuro será peor, pero a la vez estamos viendo que confían más, muchísimo más que en la otra crisis, en las políticas sociales y en las instituciones, lo que nos contaba ahora mismo María de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un proyecto que nos concierna a todos, mínimamente creíble, que surfee, ¿no?, que aprenda a vivir con estas contradicciones? Iñaki. Bueno, buenos días. Gracias a la Fundación, gracias Belén, gracias a todos. Hola, presidente. Bueno, habría muchas cosas que decir. Yo voy a apuntar solo en algunas consideraciones que me ha sugerido este estudio muy bien hecho.
La primera de las cuales es recordar que se nos ofrece un mapa general de la sociedad y que luego se nos lleva al detalle porque atendemos específicamente el tema de la juventud, pero me gustaría que no se nos olvidara que es el detalle dentro de un marco general. La juventud es la más perjudicada, salvo los viejos que se han muerto. Es decir, el coronavirus ha sido gerontófobo y ha pasado como una especie de vendaval sobre la generación de mi edad, a la que prácticamente se le ha comunicado que actuaba como material sobrante, los redundant, que dicen los ingleses. Por tanto, digo, en el mapa general de situación, hoy nos detenemos en el tema de los detalles, pero que no se nos olvide el mapa general. En el caso de los jóvenes, yo quería hacer dos observaciones. Primero, llamamos juventud con una única palabra a distintos colectivos que creo que corresponden a distintas generaciones. Los chicos de 16 años y los de 28 son de otra generación. Para empezar, los que sí han padecido la doble sacudida del 2008 y del 2019 son los que llamamos millennials, los otros no. Los otros, cuando llegó el crack del 2008, estaban prácticamente en la cuna y no se estaban enterando absolutamente de nada. Estos segundos, además de recibir la doble bofetada, fueron además los que en su pubertad conocieron la etapa de la llamada prosperidad, viviendo en familias, aunque fueran modestas, soñaban con haber salido definitivamente de la pobreza y haber entrado ya en un horizonte que estaba prácticamente garantizado. Y si pintan mal, vendemos el piso. Este golpe de la doble ola se añadía a la sacudida de después de la prosperidad. Un país que había sido siempre austero y siempre, digamos, pobre, gozó de las mieles que nunca había conocido y de pronto fue despertado de un sueño terrible. Por tanto, la juventud recibió la doble bofetada y además la bofetada de la salida del sueño. La tercera consideración que quiero hacer es que tenemos ante los fenómenos de esta naturaleza una actitud que quisiera yo denunciar. La política ha olvidado la capacidad de transformación que tiene. La política es una herramienta de una extraordinaria capacidad de transformación, pero últimamente parece que las generaciones de políticos actuales han olvidado la capacidad de transformación que tiene la política y entonces observan un hecho, lo analizan y se dedican sencillamente a mirar cómo se comporta algo que pasa allí e incluso cuando hacen vaticinios, cogen esa realidad, la proyectan 30 años después y nos hacen saber que habrá medio hijo cada 4 mujeres, 90 viejos cada 4, porque no parecen estar considerando la posibilidad de actuar sobre esa realidad para transformarla. Asunto que me parece extremadamente importante. Me parece muy importante también observar que estas generaciones jóvenes que expresan desaliento con razón, un 40% de jóvenes parados, no es para que expresen desaliento, es lo menos que pueden expresar. Tendrían que expresar cosas mucho peores, porque están sencillamente recibiendo un dato terrible, que la sociedad encaja como si fuera un hecho meteorológico. Nosotros, que la juventud tenga este problema de paro, lo hemos incorporado ya a nuestra lógica natural, como si fuera un hecho que nos corresponde, como el calor de Écija en agosto. Lo hemos incorporado con una absoluta naturalidad a este hecho, ¿no? Observo también en los chicos jóvenes pues la natural dificultad para interpretar muy bien las cosas cuando de pronto son muy celosos de su privacidad después de haber regalado todos los datos olímpicamente sin ningún tipo de preocupación a las grandes organizaciones de Big Data que están manejándolos como a títeres, porque no están entendiendo tampoco demasiado bien lo que les pasa, salvo que lo que les pasa es desolador. Yo lamento profundamente, como si lo viera delante y me pesara, la inmensa masa de sueños arruinados. El precariado, una de las cosas que ha provocado es decirle a los jóvenes, condenarles al cortoplacismo y decirles, chicos, si un día tuviste un sueño, solo por casualidad podrás a lo mejor llegar a él, porque lo que vas a tener que hacer es ver cómo sobrevives pillando aquí y allá lo que te caiga, aunque no tenga que ver con tu sueño ni con tu ilusión. Me gustaría saber a dónde se va, a dónde se ha ido y qué hacemos con ese inmenso montón de sueños que han quedado ya en cierto sentido colocados en el capítulo del terreno del utópico, porque demasiados jóvenes han dicho lo que otros llamaban vocación, yo prácticamente voy a tener que olvidarlo porque voy a tener que ver cómo a salto de mata voy saliendo adelante si puedo. En todo caso, quería yo señalar otra última o penúltima cosa. La sociedad actual está haciendo algo que yo no había visto hacer nunca en el pasado, que es pedirle explicaciones a la generación anterior y esperar que prácticamente se ocupe de sus cosas. Ahora vemos mucho en la política, ¿no? En la política actual
pues se pasa el día riñendo a la política anterior para decirle qué mal hicieron las cosas que hubieran debido hacer, y eso es nuevo, porque la generación anterior, cuando se encontró con el problema que tenía, no se le ocurrió decirle a la generación anterior, valiente birria del país que nos habéis dejado después de una guerra, partido en dos y con una dictadura, sino que sencillamente tocó el toro que le tocó y salió al ruedo a por él. Ahora hay una muy mala costumbre que está practicando la política al dedicarse no ya a analizar el pasado, que debe ser analizado, sino al observar como con gran generosidad o con gran complacencia sus incapacidades debido a los pecados que anteriormente se cometieron. Hasta el momento las generaciones han solido vérselas con sus problemas y no se le ha ocurrido a ninguna nunca mirar hacia la generación anterior para ver cómo se lo tienen que resolver. Por tanto, el tema de los jóvenes ahora nos desafía absolutamente a todos, a los que tienen responsabilidad que tienen que hacer y a los jóvenes también. No nos debemos preocupar solo de qué podemos hacer por los jóvenes, sino qué piensan hacer los jóvenes. Y esta es una curiosidad que yo tengo bastante grande, porque hay un universo de jóvenes entre los que están ya prácticamente vencidos por esta realidad y esa otra todavía no vencida por esa realidad, que para mí es un enigma extraordinario. Para mí los chicos de 17 años constituyen un misterio insondable. No sé qué les pasa por la cabeza. Confío profundamente que salga por ahí. Subrayar esta insistencia en varias de las preguntas de la conciencia de lo social como un valor absoluto y reconocido por todos me parece un gran logro. Yo creo que la pandemia debería convencer al universo entero que un Estado, para llamarse Estado, tiene que ser un Estado sólidamente social. Diría que es casi preideológico. Antes de saber si somos de derechas o de izquierdas, para aceptarnos como ciudadanos de un Estado, tendríamos que partir de una base de cimentación social que ya no se puede volver a cuestionar. Empiezan a observarse señales que apuntan en esa dirección por muchos sitios. Hasta en Davos lo han dicho, lo está diciendo la Unión Europea. Vendrá una corriente que reconozca lo social, no como la bandera que enarbola un determinado pensamiento, sino como la bandera que enarbola la ciudadanía democrática por serlo, aunque los grados posteriormente podrán venir marcados por las distintas ideologías, me parece importante. Me esperanza que los jóvenes tengan esa ilusión, pero me esperanza si se disponen a actuar, porque aunque evidentemente tenemos todo el motivo para sentirnos muy solidarios y cómplices con su causa, yo quiero hacer al mismo tiempo que expresar mi solidaridad, exigirles la reacción. Aquí tenemos a alguien que está, como otros muchos jóvenes en el mundo, que se han puesto en acción. Ya sabemos que necesitan toda la acción colectiva de una sociedad, porque decimos, vemos el detalle en un cuadro, pero el cuadro es completo. Es un pacto intergeneracional inexorable el que nos desafía delante de nuestros ojos ante una juventud a la que hay que comprenderle y al mismo tiempo estimularle a la acción. Porque venga a hablar de lo que va a pasar. Y yo hace tiempo que no acepto esa pregunta. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. La pregunta de qué va a pasar es una pregunta de una resignación que a mí me parece inaceptable. Me parece de un fatalismo que me parece inaceptable, ni para jóvenes, en absoluto, ni para los viejos como yo. No se puede preguntar qué va a pasar, porque no va a pasar nada más que lo que hagamos. Eso es lo que va a pasar. Va a pasar lo que hagamos. Todas las generaciones han tenido siempre la sensación de que venían arrastrados por una corriente que les iba a llevar como si fuera una especie, no sé, como la hoja que mece el viento. No ha sido nunca así. Las sociedades han virado, a veces mejor y a veces peor, pero han tenido siempre una responsabilidad sobre su acción. Yo quisiera decir eso. Seremos capaces de comprender a los jóvenes. Seremos capaces de exigirnos como adultos una actitud verdaderamente responsable a la vista del drama que su realidad nos presenta. Y al mismo tiempo decirles a los chicos, chicos, es vuestro toro, está en vuestra plaza, os jugáis vuestra vida, la nuestra va de retirada, a ver qué hacéis con eso. Por tanto, la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vais a hacer, porque como yo me estoy cansando de repetir constantemente, el futuro no está escrito y el futuro se determina por lo que hacemos, por lo que no hacemos y por lo que permitimos que se haga.
¿Optimista o pesimista? No lo sé, porque como no sé qué vamos a hacer, no sé si tengo motivos para ser optimista o tengo motivos para ser pesimista. Me gustaría tener, optimista me parece muy norteamericano, esperanza me parece más mediterráneo. Sí tengo la esperanza de que, como otras muchas veces en el pasado, las generaciones cuando parecían estar ya más vapuleadas, sin embargo, sabían salir adelante y esta saldrá también. Muchas gracias, Iñaki. Presidente. Está el micro puesto. Intentando abrirlo. Ahora. ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, mi tentación era seguir al hilo de la reflexión de Iñaki y eso me desviaría en parte de la presentación del informe, pero también quería deciros que me encantaría, y era mi compromiso, estar hoy allí presencialmente, pero en esta vida de los que ya estamos en la frontera de los 80, de ir sorteando el virus, esta vez no he podido, así que lamento no estar allí y de todas maneras quiero felicitar a Belén, a María, a Rocío y a Iñaki ahora por su intervención. Iñaki, ya no sé si nosotros entramos dentro de esos estudios. Yo creo que ya somos excedentes de cupo generacional. O sea, ya estamos fuera en la parte residual. Pero compartimos una cosa interesante, es que yo no me resigno. Primero, vamos a ver, gracias al esfuerzo que habéis hecho, porque como dice Iñaki, hay que hacer política, hay que hacer proyectos, pero sin datos sobre la realidad es muy difícil hacer proyectos. Añadiría más, sin que la ciudadanía no se entienda como un paquete en cualquiera de las edades, como un paquete que comprende derechos y obligaciones, tampoco se puede avanzar. Y tampoco se puede avanzar si no hay un proyecto político identificable. Puede ser el que nos guste más o nos guste menos. Y yo creo que material humano, capacidad, hay de sobra para que podamos salir de lo que habéis calificado, yo creo que insuficientemente. Yo creo que la pandemia ha introducido algo interesante y curioso, además de dramático, es que la única certidumbre es la incertidumbre respecto de la pandemia y respecto de sus consecuencias. Por tanto, tenemos que recuperar líneas de certidumbre. Y esas líneas de certidumbre pertenecen no solo a los responsables políticos al mando, que probablemente, como decía Iñaki, ganarían tiempo si en lugar de buscar excusa, justificación en lo que se hizo mal en el pasado, puede que se refieran al Sistema Nacional de Salud o algunas de estas cosas que aportamos, pero más que en eso, en hacer proyectos de futuro, construyendo sobre lo que se ha hecho y teniendo en cuenta la profundidad y la velocidad de los cambios que estamos viviendo. Esto es lo que me gustaría poder identificar, porque cuando vemos ahora la encuesta de población activa, Belén, en la que te sumergirás seguramente, y entonces el problema que tenemos ahora para garantizar un grado de certidumbre razonable, el problema sigue siendo el problema que hace 40 años por lo menos que padecemos, digo por lo menos, por no remontarme más en el tiempo y quedarme en la época en que yo era responsable, para entendernos. En época de crisis, en época de bonanza, España, en el caso particular de España, duplica la tasa de desempleo juvenil de la Unión Europea. No solo en época de crisis, no os engañéis. En época de bonanza también. Claro que hay menos tasa de desempleo, pero ahora estamos ya en el 40% de desempleo de los millennials. Los Z están en una situación más difícil de estudiar, porque su tramo de edad permite identificar aspiraciones y situaciones. Pero es que los millennials están en el tramo de edad en que deberían tener un mayor grado de certidumbre, un mayor grado de inserción en la sociedad, etcétera, etcétera. Por tanto,
El problema no es de hoy, lo cual puede que no entiendan cuando diga las cosas que quiero decir, incluso los que se sienten siempre criticados cada vez que abro la boca. No es así. Es decir, podemos aprender algunas cosas de las que se hacen bien, podemos aprenderlas, y podemos estudiar un poco más qué respuesta damos a este cambio que supone la revolución tecnológica y que antes definía Rocío. Sí, pero algunas cosas en el recuerdo, Iñaki lo tendrá tan presente como yo, por ejemplo, el 14 de diciembre del 88 se produjo la mayor y más exitosa huelga general de la historia de España. 88. La más exitosa. Se paró completamente el sector público. Era fácil. El patrono del sector público paga con el dinero de los españoles, no era tan complicado pararlo. Pero es que se paró toda la actividad privada, la totalidad de la actividad privada. Ahí parecía más difícil, pero como había un acuerdo entre las organizaciones que convocaron, los sindicatos y la patronal para recuperar horas, también se paró. Y no se habló ni de servicios esenciales ni nada. Pero no es lo que me importa, porque yo ya entonces lo definí, algo que los políticos no quieren aceptar, que fue el mayor golpe que se había dado a mi acción de gobierno, ¿no? Con mayor dureza. Pero reclamo la memoria solo para que se comprenda que estamos alabando, y con razón, los expedientes de regulación temporal de empleo para sortear el impacto de la pandemia en el empleo, que es, digamos, la adaptación a España del modelo alemán, para entendernos. No, hay otros países que lo practican, para que la catástrofe no sea de incremento brutal del desempleo. Felicidades por haberlo puesto en marcha y por haberlo adoptado, incluyendo todavía los fallos operativos que tenemos en una administración que está más informatizada que digitalizada en el sentido de la operatividad. Pero quiero recordarles que aquella huelga fue una huelga contra una política de formación profesional dual que era muy exitosa en Europa, que era la alemana. Ahora puede resultar incomprensible porque nadie se va a parar a estudiar eso, ni a analizarlo, ni siquiera a la distancia que hay desde el 88. Pero sobre todo es para resaltar que nosotros tenemos un problema históricamente consistente, que es un problema de desempleo que es gravísimo, y de desempleo juvenil aún más. Ha aumentado exponencialmente, además, la precariedad. Y es verdad que pasamos por dos crisis. A la primera, a la financiera con desastrosas consecuencias económicas, la Unión Europea respondió mal. Se equivocó radicalmente. Y yo tuve la desgracia de presidir un grupo de trabajo que llamaba el Grupo de Sabios para hablar del horizonte europeo 2020-2030, que lo presenté en 2010, pidiendo, suplicando políticas anticíclicas en lugar de políticas de austeridad. Naturalmente el informe está condenado al sueño de los justos porque está en algún cajón de los dirigentes que lo pidieron pero que no lo leyeron. Ni siquiera la parte ejecutiva como la que habéis hecho vosotros de vuestro magnífico informe. Por tanto, la reacción de la Unión Europea fue errónea. No me voy a fijar en otras reacciones erróneas. En este momento, sin embargo, la reacción de la Unión Europea, alguien la puede calificar de insuficiente, pero en realidad ha sido una reacción magnífica, positiva, tanto en políticas económico-sociales como en políticas monetarias, etcétera, etcétera. Por tanto, es lógico que el aprecio por la política europea haya aumentado. Puede considerarse no suficiente, puede considerarse por algunos, ¿no? Y es verdad que hay una corriente global, curiosa, que ha llegado a Davos, el centro del pensamiento liberal, otros dirían que neoliberal, dicen que la sostenibilidad del modelo económico se puede quebrar por el incremento de las desigualdades, que es lo que padecen fundamentalmente
las generaciones jóvenes. Por tanto, piden políticas de mayor igualdad. Hay una cierta transversalidad ideológica. Es más, han llegado antes a reconocer eso que algunos de los ideólogos, entre comillas, de una supuesta izquierda. Por tanto, estamos ante un desafío incluso de sostenibilidad. Pero también, y esto no es frecuente que se discuta, y me encantaría que tuviéramos tiempo para discutirlo, vamos a ver, se puede analizar geopolíticamente al mundo, incluyendo las consecuencias de la pandemia por estados de ánimo. Y Europa tiene un estado de ánimo depresivo. La incertidumbre es igual para cualquier lugar del mundo. Pero esa sensación de que esta generación va a vivir peor que la de sus padres, igual que la generación anterior tenía la sensación de certidumbre, no tanto por eso acabo de mencionar el 88, por la certidumbre en un empleo fijo y para toda la vida, que era uno de los componentes de la certidumbre, sino por la certidumbre de que uno iba a poder emanciparse e iba a poder buscarse la vida, iba a poder, incluso fuera de su vocación inicial, yo no sé ni cuál era la mía, desde luego no era la de hacer política en la medida en que lo hice, pero en todo caso nosotros teníamos un cierto grado de certidumbre y la generación inmediatamente posterior también, y se ponía manos a la obra. Eso es una de las cosas que se ha roto. Hay una gran incertidumbre. Y hay una democracia, digamos, en la que se apela más a los derechos que a las obligaciones, que se dedica más tiempo a criticar lo que se ha hecho, bien o mal, y está bien la crítica, que a proyectar el futuro construyendo sobre lo que se ha hecho. Eso es cierto, generación en el poder, lo tienen que corregir, porque algunas cosas bien, como los expedientes de regulación temporal de empleo, se han incorporado y se han incorporado sin esas reacciones que yo viví en su momento. Por tanto, estamos en una situación nueva, sí, afectados por un estado de ánimo que podéis definir como sea también. Tiene que haber más políticas sociales y de protección, además de los ERTE, la renta mínima, algunos hablan de salario mínimo, por supuesto. Pero la solución sin trabajo, es decir, sin ocupación que te permita una retribución, no he cambiado caprichosamente el término. No es el concepto de empleo tradicional, que también, sino algo que es la ocupación que te permite una retribución, la que sea, que te permite una compensación que te libera, que te realiza y te libera. Te libera incluso respecto de la vivienda o te libera incluso respecto de cualquier otro uso de los necesarios, de los que disfrutábamos, se dice, en la generación anterior. Por tanto, ¿qué es lo que comparto sobre todo con la proposición? Aparte de recomendar encarecidamente que se haga política con datos. ¿Qué valor tiene este estudio como los anteriores, María, Belén? Que ofrece datos. Y además indagáis sobre los estados de ánimo. Lo único que digo es que si los gobernantes fueran sensibles en cualquier país y se hicieran cargo del estado de ánimo de la gente para comprometerlos en un proyecto, habrían avanzado exponencialmente. Pero nadar a contracorriente de los estados de ánimo o desconocerlos plenamente es un gravísimo error. Por tanto, muchas gracias por aportar los datos. Yo pido, por favor, que la gente se ocupe de los datos. Y pido además que reflexione sobre algo que ha dicho Iñaki. Yo voy a cumplir dentro de unos días 79 años, que en el lenguaje de mi tierra, la de allí abajo, cumplir 79 años significa entrar en los 80, porque los 79 son los que se quedan atrás. Dice, ¿qué es lo que significa? Dice que ya, 79 ya están detrás, estamos corriendo por los 80. Pero yo no soy capaz de resignarme, ni estoy dispuesto a resignarme. Por lo tanto, sigo buscando respuestas, y sigo buscando respuestas de futuro. Y si no acabamos con la resignación,
Si no cambiamos el estado de ánimo, es muy difícil remontar. Si no encontramos a políticos que hablen de verdad, de derechos y de obligaciones, no vamos a poner en marcha la máquina de la ciudadanía. ¿Cuántas cosas hay para felicitarse? Nunca ha habido generaciones más sensibles por la otra pandemia, la pandemia silenciosa e inexorable de un cambio climático que nos puede llevar a todos por delante. Nunca ha habido más sensibilidad. Transformar esa sensibilidad en compromiso y acciones positivas puede dar lugar a una corriente extraordinariamente potente de definición del futuro. Pero hay algo de lo que estoy convencido. El cambio del estado de ánimo pasa porque la gente sea capaz de encontrar algo que llamamos trabajo en sentido genérico, que puede ser o no por cuenta ajena, que puede ser de cualquier otra naturaleza, y que haga que su proyecto vital se realice. A veces no es lo que uno piensa. Tenemos que aprender de algunas de las cosas que otros hacen mejor que nosotros. Es un buen ejercicio de humildad. Probado con los ERTES, ¿por qué no probarlos con la formación profesional, la dual y la otra? ¿Por qué no encaminar ese esfuerzo? Porque tenemos que reconocer que las oficinas de empleo no funcionan. No es tan difícil reconocerlo, ¿verdad? Si no funcionan, algo hay que activar, alternativo y distinto. Hace más de 20 años yo discutía de tonterías como aprender a emprender, saliendo de las experiencias del Silicon Valley, que era uno de los elementos que después se puso de moda. Cuando se puso de moda, yo ya me retiré, ¿no? Eso de aprendizaje y emprendizaje, o aprender a emprender, o ser consciente del valor que cada uno añade, porque la verdadera formación no es el título que figura en el papel, sino la conciencia de qué valor añade uno a los demás, al margen del título, que puede ser en cualquier nivel de actividad. Pero vamos, de nuevo, y concluyo, Belén, me impresiona, María, que se siga haciendo ese estudio. Ojalá tuviéramos medios para reiterarlo, profundizarlo y volverlo a hacer una y otra vez. Porque sin datos no vamos a ser capaces de hacer un proyecto de futuro en el que la resignación sea un elemento residual. Que tenemos un horizonte de dificultades enorme, post-COVID, post-pandemia, sin duda, pero tenemos más conciencia de los efectos de la pérdida de cohesión social, del incremento de las desigualdades que teníamos en la crisis de 2008-2009. Por tanto, si unimos esas dos cosas como europeos, probablemente seamos capaces de encontrar un camino de respuesta mucho más operativo que el que hemos padecido. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, presidente. Sobre todo tú, Iñaki, a mí has dicho una cosa que yo comparto contigo y es la que más me preocupa de los Z, millennials, hasta mi generación, ¿no? Y es que parece que somos más exigentes con el pasado y complacientes con nuestra tarea en el presente, ¿no? Pero aquí está también una persona que viene a desmentir un poco eso, que como no podíamos organizar un debate presencial y tampoco queremos, digamos, alargarnos mucho más en el tiempo, le hemos pedido a Fernando Carruesco, que es presidente de Talento para el Futuro, que engloba más de 1.700 jóvenes, si no me equivoco, Fernando, 78 organizaciones de jóvenes que pasado mañana presentan su informe, que es un pacto intergeneracional, porque el mejor pacto intergeneracional, ¿verdad?, es volver a ser ciudadano, todos ciudadanos, y que han estado viendo qué pueden hacer. No qué va a pasar, sino qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y son muchos jóvenes y a mí me gustaría, Fernando, que en nombre de todos ellos tú pudieras hoy lanzar una pregunta al debate, ¿verdad? No para quedarnos en esta cosa del optimismo y el pesimismo, que al final es una discusión, digamos, que no llega a ningún lado, pero sí para poder ver con estas, insisto, cosas contradictorias que nos dan los datos, el estado de ánimo que observamos, pero también las cosas positivas. Yo creo que
que el respaldo de las instituciones es algo que puede hacer que abrir un camino para transitar. Por tanto, que lances un debate o una pregunta a los ponentes y ya cerraríamos para estar en hora, que aquí nos hemos juntado, ¿verdad, Iñaki? Unos muy puntuales, que nos gusta cumplir con los horarios. Así que adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Rocío, y a todos por invitarme y por dar un poco de voz a la iniciativa que estamos armando, que la verdad es que es la historia de un proyecto que se va de las manos, básicamente, ¿no? Voy a hacer una cosa horrible, que es hacer una mini reflexión previa antes de la pregunta, pero prometo que es breve. Simplemente por entender de dónde nace también Talento para el Futuro y lo que estamos haciendo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con cosas que se han dicho aquí en el debate, tiene que ver precisamente con esa base emocional de lo que pasa. O sea, a nosotros no nos preocupa tanto el hecho de que los jóvenes estén más o menos desconectados con las instituciones o con el sistema. Nos preocupa mucho más esa sensación de pesimismo y de incertidumbre. Y no nos preocupa tanto que los jóvenes piensen que van a vivir peor o mejor que sus padres. Nos preocupa la sensación de que los jóvenes creen que el futuro va a ser peor que el presente. O sea, no que van a vivir peor que la generación anterior, sino que dentro de 5 años van a vivir peor que hoy. Eso está íntimamente relacionado con algo que decía Belén, que es esos trastornos de depresión, de ansiedad, en fin, problemas muy serios a nivel psicológico y a nivel emocional, que también tienen una consecuencia directa en la sociedad y en lo que hacemos, enlazando también con lo que decía Iñaki, ese fenómeno de la indefensión aprendida, que está bien estudiado en psicología, del hecho de recibir tantos estímulos negativos, tantos golpes negativos, a pesar de que pues, se vota a otros partidos, se hace un 15M, se lanzan iniciativas por el clima y marchas por el clima y distintos movimientos sociales que realmente no sirven para nada, ¿no? Al final el sujeto actúa y cuando ve que no sirve para nada, ¿qué hace? Para quedarse quieto, quedarse totalmente inactivo y decir, oye, pues es el sistema el que no funciona. A mí el sistema me ha prometido que si voto o protesto vaya a cambiar las cosas, yo lo he hecho, parece que he cambiado las cosas y de hecho han surgido nuevos partidos, hay más sensibilidad acerca de temas como la corrupción o el medio ambiente, etcétera, pero la realidad es que yo cada vez tengo más difícil acceder a una vivienda, a un empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hace el joven es desconectarse, es el sistema el que no funciona, ¿no? Y esto tiene consecuencias a nivel social que también son muy preocupantes, que es pues lo que estamos viendo ahora, que hace falta una mini chispa para que haya un movimiento social pues más o menos violento, que en este caso ha sido el caso Hasél, pero que puede surgir por cualquier cosa, o sea, que puede saltar la liebre en cualquier momento, ¿no? O, por ejemplo, pues ese movimiento de los youtubers para irse a Andorra a pagar impuestos, que hay 1000 análisis de personas que no son jóvenes que dicen esta gente va a perder el apoyo social. La realidad es que no, porque los jóvenes, si no sienten que hay un sistema que deben proteger, les va a dar igual y si pudieran se irían todos a Andorra. Es muy exagerado, ya sé que no, pero si pudieran se irían todos, porque ¿para qué van a mantener un sistema en el que no creen? Y esto puede ir todavía más allá, que es cómo involucras a toda una generación que debe pagar unas pensiones, que debe mantener un sistema de seguridad social, si más o menos alrededor del 90% de los jóvenes creen que no van a tener una pensión. ¿Cómo les convences para que aporten al sistema, ¿no? Todos estos problemas los veíamos y decíamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a que los jóvenes se vuelvan a integrar en el sistema y vuelvan a adquirir pues, esa voz? Y la clave pasa por una cosa que decía Iñaki, que tiene toda la razón del mundo, que es no te preguntes... No veas el futuro como un fenómeno meteorológico, sino pregúntate qué puedes hacer tú para incidir en ese futuro, ¿no? Y eso es lo que se llama la agencia personal. Tenemos que hacer que los jóvenes recuperen la agencia personal, la sensación de que de ellos depende el futuro que van a vivir. Pero claro, es que han hecho lo que el sistema les prometía, que era votar y protestar, y no ha servido para nada. ¿Qué pasa? Que los jóvenes tradicionalmente nos hemos olvidado de la incidencia, de la influencia, de estar en los procesos de toma de decisiones, donde sí están, pues desde los jubilados, a los taxistas, a las empresas, a los sindicatos, o sea, estar sentados en la mesa. La sensación que tenemos es que mientras todos esos actores sociales están sentados en la mesa opinando, nosotros estamos en la puerta protestando, básicamente, ¿no? Y para eso nace Talento para el Futuro, eso es lo que estamos armando. Lanzamos toda una iniciativa que, como dices, pues es brutal, porque en un año se han unido pues eso, 70 y tantas organizaciones, 1.700 jóvenes y demás, para juntar a todos los jóvenes
y ponerles a pensar, ponerles a reflexionar en grupos de trabajo temáticos para hacer propuestas y medidas concretas. ¿Cómo queremos los jóvenes que sea la sociedad? No las cosas que nos afectan a nosotros, no defender los intereses de los jóvenes, porque eso no existe. Los jóvenes son, como decía también Iñaki, gente muy heterogénea, que tienen muchas vicisitudes y cosmogonías diferentes, ¿no? Entonces, pero ¿qué ideas, qué propuestas, qué medidas concretas queremos que se lleven a cabo para construir la sociedad del futuro? Y eso es lo que estamos haciendo, juntarnos en grupos de trabajo para armar estas medidas. El primer paso ha sido lo que decía Rocío, que es este pacto intergeneracional por el futuro, que es, lo decíamos esta mañana con Iñaki, es una especie de trampa, ¿no? Lo que hemos dicho es, oye, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo desde un principio en una hoja de ruta, en medidas concretas, pero va a ser fácil que nos pongamos de acuerdo en qué objetivos queremos conseguir como sociedad. Vamos a empezar por allí y luego introduciremos las medidas. Y es un documento en el que han participado 1.200 jóvenes, es una locura, durante semanas reuniéndose para trabajar y para pensar en ese documento con objetivos concretos que, ya digo, presentamos pasado mañana, pero que estamos hablando con todo tipo de instituciones para que lo firmen y hagan esta especie de pacto de Estado. Esa es la idea, esa yo creo que es la clave, cómo conseguimos que los jóvenes recuperen esa agencia personal. Y la pregunta que quería lanzar un poco, aprovechando que además tenemos a personalidades de muchos mundos distintos, de los medios de comunicación, de la política, de la sociedad, ¿cómo podemos facilitar ese diálogo? ¿Cómo podemos ayudar a que nosotros como jóvenes tengamos voz dentro de la política, tengamos voz dentro de los medios de comunicación y convenzamos también a esa opinión pública que todavía ve a los jóvenes como gente que está en el sofá protestando y un poco aceptando el destino que les viene, ¿no? ¿Qué pueden hacer y qué papel tienen tanto la política como la sociedad como los medios de comunicación en este caso, que yo creo que es vuestro área de expertise, pero sobre todo cómo podemos facilitar ese diálogo también con las instituciones internacionales como la Unión Europea, ¿no? Esa es un poco la pregunta que lanzo de cómo podemos hacer esto, cómo podemos facilitar esa agencia personal de los jóvenes y ahí podemos abrir un poco de debate también. Si os parece, podemos invertir el orden de intervenciones. Haríamos presidente Iñaki, María y Belén y finalizaríamos el acto. Así que, presidente, ¿qué podemos hacer? Respuesta corta. Fernando, hay dos niveles. ¿Qué se puede hacer? Primero, se le puede proponer, si quieres, exigir a los gobiernos en los distintos niveles, porque nadie ha entendido que los gobiernos son multinivel, y lo vemos por la descoordinación ante la pandemia. Eso de dividir las competencias cartesianamente es una ilusión. Por tanto, a los gobiernos que sean capaces de canalizar los fondos europeos para los objetivos que están previstos, y entre ellos en España hay algunas prioridades, no son las únicas, pero son evidentes. Por ejemplo, la prioridad de cómo se procesa la formación para acabar con la precariedad en el mercado de trabajo. ¿Qué sugerencias pueden hacer? ¿Qué exigencias se pueden hacer para que el gobierno contemple eso? Igual que debe contemplar el reforzamiento del sistema sanitario. Pero no solo porque haya mejor atención, no solo porque haya mejor atención directa, sino porque el sistema sanitario es un proveedor impresionante de I+D+I si está bien financiado. Impresionante, no solo necesario, sino impresionante. Por decir dos ejemplos. Y la segunda parte de lo que se puede hacer no es que sugerimos o pedimos que hagan los gobernantes, sino qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Y por tanto, cuando uno dice cuál es mi disposición a hacer, es decir, qué estoy dispuesto a emprender, qué estoy dispuesto a comprometerme, es verdad que tiene que haber una contraparte para que eso sea más fácil de lo que es hasta ahora. Yo podría contar miles de ejemplos de gente brillante, muy brillante, con ideas bastante sólidas, bastante aterrizadas,
que necesitan recorrido y que están a miles de kilómetros de distancia de ser considerados como proyectos que puedan entrar en el plan de reconstrucción europea. Eso, unidos en plataformas importantes, lo pueden conseguir, pueden presionar para que eso se haga así. Es más una oferta que una demanda, lo que antes dije, con conciencia de qué ofertas son, no de qué demandas son. ¿Qué ofertas son y qué valor añaden a la sociedad sus ofertas? Perdón. Hombre, yo no sé muy bien qué hay que hacer, pero creo que hay que hacer lo que estáis haciendo. Y lo que tenéis que hacer es ser muchos. Empezasteis siendo pocos, ahora sois 1000. Cuando seáis 10.000, pasará una cosa. Cuando seáis 100.000, pasará otra. Cuando seáis 1 millón, pasará otra. Os tenéis que poner a andar. Os tenéis que poner a andar detrás de un sueño. El presidente ha dicho varias veces la palabra proyecto. Yo he conocido a muy pocos países que sean capaces de ser tan potentes cuando hay un proyecto. Cuando ha habido un proyecto, España se convierte en un país prácticamente asombroso, asombra al mundo. Cuando hay un proyecto, asombra al mundo. Echamos en falta un proyecto. Soñad. Hacer visible vuestro sueño, perseguidlo y sed muchos. Y se os termina oyendo. No hay otra manera. La única manera es andar y ampliar el ejército de los implicados, de los comprometidos y de los cómplices. Y tratar de animaros a construir un sueño. Mohamed Yunus, el premio Nobel, decía eso. A los jóvenes los que invitarle a que construyan un sueño y lo persigan. ¿Qué queréis? ¿Un trabajo? Eso es solo. No digo que sea poco. Es fundamental. ¿El sueño de vuestra generación es tener un trabajo? Eso sería importante. Es como si dices, no, nuestra generación lo que quiere es respirar. No. Hay que respirar porque si no te mueres. Por tanto, es fundamental también tener trabajo. Pero ¿cuál es el sueño motor de vuestra generación? Construirlo. Hacer fila. Porque yo me acuerdo, cuando el señor González era presidente de este país, soñábamos con convertir este país en un país moderno, que se convirtiera en un país homologable a los demás, que pudiera jugar. Y eso era un motor que empujaba, agrupaba a toda la sociedad. Tener un proyecto, atreverse a soñar, perseguirlo y ser muchos. Ese es mi consejo. Gracias. María. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia y pregunta. Na minha opinión, a esta generación menos convencional y más social, más inclusiva y menos conservadora, le dicen que el mundo está en sus manos, ¿no? Pero ¿de qué sirve construir vidas y casas de papel si a la mínima turbulencia todo se desmorona como un castillo de naipes? Nos queremos ser la generación más rica en sueños, sí, e ideas para el mundo, sí, pero que nos realiza por falta de oportunidades. Me está en nuestras manos para buscar estas oportunidades. Y por eso creo que la Unión Europea es una entidad fundamental a la hora de ofrecer respuestas a esta generación y soluciones europeas comunes para un futuro mejor. El empleo y la vivienda, sí, para jóvenes serán las principales prioridades. Con la crisis pandémica, el cierre de empresas, la suspensión de la economía, será una consecuencia de despidos y no de renovación de contratos porque que lo se requiere un aumento de la cantidad de programas de apoyo con fin de lograr trabajo digno y vivienda asequible, grandes símbolos de autonomía juvenil. El estado de bienestar debe estimular y apoyar aún más el espíritu empresarial de los jóvenes, la ciencia, la cultura, las asociaciones como de Fernando Talento para el Futuro y el deporte, activando a los jóvenes para que resuelvan problemas al servicio del país, continuando la digitalización y reinvención que ha ganado una nueva amplitud también con esta crisis. En la educación post-pandemia debe repensarse porque las clases sean espacios de discusión de ideas y no solo de
exposiciones de contenidos, ¿no? Contribuyendo verdaderamente para que haya una convivencia de las habilidades educativas y de intervención social en los jóvenes ciudadanos. En la Casa Ambiental, hablado hoy, seguirá siendo la lucha, porque si hay una lección más grande de esta pandemia, es definitivamente el daño de la acción humana en los ecosistemas, la drástica disminución de nuestra huella ecológica durante el confinamiento demuestra que los jóvenes vienen ejerciendo algo real, es real. Y la humanidad está apostando finalmente en la famosa economía verde. Es imperativo prevenir también situaciones de falta de acceso de los jóvenes a sus derechos. Sí, y debe el Estado identificar, actuar y anticipar sus problemas en línea con la visión de los jóvenes y sus organizaciones. Las respuestas deben venir de todos los lados, de los municipios, de los gobiernos, del sector público-privado, de la Unión Europea, sí, para que el futuro de las nuevas generaciones no se hipoteque. El programa Bazooka, y pienso que Felipe hablaba de esto, el programa Bazooka financiero Next Generation EU de la Unión Europea es un desarrollo muy significativo y muy bienvenido, que muestra el impulso de líderes europeos para impulsionar más, no menos Europa, más Europa. Y eso quiere decir que la generación más joven espera más Europa. Obrigada más una vez a todos, a todas que nos escuchan online, a los proponentes. Un grande obrigado de la parte de la Fundación de Estudios Progresistas Europeos, a Fundación Felipe González, Mónica Rocío y también a Presidente por esta iniciativa. Belén, muchas obrigada por el estudio. Pues Belén, ya te queda a ti para acabar, que nos hemos puesto, has visto que nos hemos puesto muy en plan Kennedy, ¿no? Pregúntate qué puedes hacer tú por este país. Sí. En cambio, nosotras somos más de parálisis por análisis, porque lo que queremos es poner los datos a disposición de la gente para que vea lo que puede hacer, que por cierto el informe va a estar colgado, ya está colgado ahora mismo en nuestra web para que ustedes lo puedan estudiar y aprender de él, tanto como hemos aprendido nosotros, pero yo te os dejo ya para acabar y ya les despido con Belén Barreiro, que es la que lo ha hecho, para ver si puedes muy bien, muchas gracias. A estas preguntas. Muchas gracias, Rocío. Yo me sumo, la verdad es que a los comentarios que se han hecho también, creo, con Iñaki, que cuantos más mejor, ¿no? Y al final el número también es la fuerza. Pero sí quería introducir un pequeño apunte que es que a mí sí me preocupa, porque cuando pensamos que los más jóvenes, esta generación que todavía no ha entrado en el mercado laboral, y pensamos que ellos tampoco les afectó la gran recesión porque eran muy pequeños o que todavía no se han enfrentado a los problemas, a mí hay algo que me preocupa mucho en los estudios que hacemos a los muy jóvenes, y es que es una generación que no se siente ni mínimamente empoderada, ¿no? Y eso es lógico, porque aunque ellos no se enfrentaron a la otra gran recesión, eran muy pequeños cuando escuchaban que se oía la palabra paro, que difícil, que tal. Entonces, una generación que se ha criado con la idea del para qué. Y eso le hace tener visiones o posicionamientos que empiezan a ser muy peculiares. Por ejemplo, tienen un afán muy grande por defender sus libertades y el concepto de libertad, que yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado recientemente. Tienen sus peculiaridades. Entonces, a mí una iniciativa como la vuestra, que creo que es útil, necesaria y que además estoy segura que va a llevar a buen puerto, creo que también es muy importante para empoderar a una generación que no nos damos cuenta que está muy debilitada porque ha escuchado muchos discursos negativos, ¿no? Y una última cosa, tú decías, Fernando, comentabas, no, pero a mí no me preocupa tanto la desafección por las instituciones. Eso sí que es algo, es una buena noticia de este informe, pero es algo de lo que hay que preocuparse, porque lo que estáis haciendo vosotros es política, en el buen sentido de la palabra, que lo tiene y es el sentido que le queremos, que muchos le queremos dar, ¿no? Pero cambiar
las cosas, forma parte de la política, y la política puede ser transversal y compartir de forma transversal ideales, ¿no? Pero los jóvenes, precisamente, la buena noticia es que esa desafección con la política no se ha incrementado, y los jóvenes, para cambiar lo que tienen que cambiar, como estáis haciendo vosotros, tenéis que hacer política, porque no se conoce otra manera mejor, ¿no? Creo yo. Pues ahí lo dejamos, con más política y no menos, eso siempre lo necesitamos. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima, que esperamos que sea pronto.